Aquí estamos de nuevo en la mesa de Radio Sefarat, esta mesa de análisis, de tertulia política y de comentario de lo sucedido en la semana en España y en el mundo. Y hoy nos acompañan Albert Sabanoglu. Hola Albert, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, gracias. Y Florentino Portero, bienvenido de nuevo, Florentino. Alex, muchas gracias. Florentino, como saben, es analista del Grupo de Estudios Estratégicos, el GES, y es colaborador habitual del periódico digital Libertad Digital en Internet. Y Albert Sabanoglu, lo recuerdo, aunque ya le conocen todos ustedes, es profesor de Historia y Economía en el Instituto Empresa de Madrid. ¿No, Albert? Además de otras cosas, como escritor y polemista habitual en Radio Sefarat. Bueno, muchos son los temas de esta semana. Entre ellos podríamos empezar con un tema que hemos comentado aquí en las noticias de Radio Sefarat, que es la reclamación por parte de la parroquia de Santo Tomé en Toledo, de la Iglesia Católica, de la propiedad de la sinagoga de Tránsito, donde está el Museo Sefardí. El tema está en los juzgados, es un tema que nos ha sorprendido a todos y podemos comentar. Ya en el ámbito más internacional, en Israel, la visita del primer ministro turco, Erdogan, tema sobre el que nos va a hablar un poco Albert Sabanoglu, ya que es tu ámbito de especialidad, porque eres turco. Irak, 2 años después de la guerra, una semana tremenda con 200 muertos en atentados terroristas. Algunos analistas dicen que la situación militar es peor que terminada la guerra. Lo comentaremos aquí también. Y la situación en Israel, que está lejos de ser ideal. Vuelven a caer los misiles Qassam sobre Sderot, la ciudad del Negev. Bien, esos son algunos de los temas. Si os parece, empezamos con lo más cercano, que es Toledo. ¿Qué os ha parecido esta noticia? Bueno, a mí un poquito sorprendente, no es algo que uno espera encontrar cuando lee el periódico. Por otro lado, la noticia es incompleta porque en el fondo lo que no se nos dice es qué argumentos tiene el párroco de la iglesia de Santo Tomé para reivindicar esa propiedad. Se habla de la desamortización de Mendizábal, cosa que ocurrió a principios del siglo XIX, pero no sabemos exactamente cuál es el argumento, qué documento dice tener la iglesia para permitirle reivindicar en la sinagoga. Hay que esperar un poquito más, ver realmente cuáles son los argumentos, cuáles son los documentos, y a partir de ahí pues podremos evaluarlo con un poquito más de capacidad. Sí, la Federación de Comunidades Judías Españolas ha hecho un escrito que ha enviado a la Conferencia Episcopal, manifestando su total desacuerdo con esto, porque al fin y al cabo la sinagoga de Tránsito, como se podrán imaginar, fue financiada por judíos en su momento, fue construida por judíos, fue utilizada por judíos, con lo cual no se reclama que vuelva a la Federación de Comunidades Judías, sino que vuelva al Estado. No sé, Albert, ¿tú qué opinas de esto? No, lo que solo quería comentar es que no he visto esta noticia en los medios de comunicación nacionales, lo cual me sorprende. ¿Y es verdad o me ha pasado a lo mejor? No, desde luego que la noticia es verdad. Es lo que de hecho, la noticia que tenemos la tenemos de un periódico local que se llama La Tribuna de Toledo. Nos ha llegado la noticia, obviamente, pues un tema que nos preocupa, pero no ha trascendido la prensa nacional en absoluto. Albert, ¿cómo valoras la visita de Erdogan a Turquía, ¿no? Como Turquía es como un país que rompe todos los esquemas, ¿no? Un país Israel, Pues yo he seguido la prensa turca estos días y en general lo que dicen los analistas y los medios están más o menos de acuerdo en que esa visita se hace un poco para intentar enderezar el rumbo de la política exterior turca, que andaba un poco perdida estos últimos 2 años, ¿no? El AKP, el partido en el poder, fundamentalista, ¿cómo es? Islamista moderado, ¿no? Se llama. El AKP ha hecho un esfuerzo realmente grande para poder unirse a la Unión Europea, pero a partir desde hace un año, cuando los acuerdos, cuando ha habido ya la hora de presentar la candidatura a Europa, se han quedado por lo visto bastante desilusionados por los requisitos nuevos que se les han puesto, viendo que el camino no era fácil, etcétera. Con lo cual, por una parte, en este último año ha habido un alejamiento de la idea de Europa. Y por otra parte, con la guerra de Irak también ha habido un alejamiento de Estados Unidos en los últimos 2 o 3 años, no dejando que usen las bases para atacar Irak, etcétera. Con lo cual, de repente, se ha habido
se ha visto el país alejado de los dos ejes de política exterior que tenía, y también se ha empezado a notar un cierto ambiente de que en los políticos y también en la población, de que todos están contra nosotros, ¿no? Teorías de conspiración, etcétera. Y se han oído cosas de medios oficiales, de los políticos, diciendo que Turquía debería buscarse otras alianzas, por ejemplo Rusia, China, etcétera, ¿no? Se ha llegado hasta este punto, y de repente, claro, no sé cómo fue, pero el partido en el poder ha caído, o le han dejado ver, quizás desde otra parte de Estados Unidos, etcétera, que había que hacer algo, que volver un poco a los ejes, a los aliados de siempre, ¿no? Ahora, Entonces, ¿cómo puede esto influir sobre...? Pues esto, por lo visto, puede influir bastante, porque en Estados Unidos se percibiría como un paso muy grande hacia la normalización de las relaciones, por una parte con Israel, por otra parte con Estados Unidos. Y no hay que olvidar que los que apoyan más a Turquía en Estados Unidos y a su causa para entrar en la Unión Europea son las organizaciones judías en Estados Unidos, en el Congreso, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí hay muchos intereses. Y de hecho el primer ministro tiene una serie de viajes programadas. Ahora está en Alemania, justo después de la visita a Israel, para intentar arreglar un poco las relaciones con la Unión Europea, y después va directamente a Estados Unidos. Ahora, Albert, o Florentino, Erdogan se ofreció como mediador también en el conflicto, para mediar en un proceso de paz entre israelíes y palestinos. ¿Cómo veis este posible papel que puede jugar Turquía, o es simplemente también formaba parte del protocolo el hacer esas afirmaciones? Yo creo que el conflicto entre Israel y Palestina sufre una inflación de mediadores. Realmente no hace falta, las dos partes saben que realmente no hay otro mediador que Estados Unidos. Además de Estados Unidos, otros pueden ayudar, pueden colaborar, pero el papel esencial le corresponde inevitablemente a la diplomacia de la potencia de referencia. Turquía ha hecho un gesto, y ese gesto hay que entenderlo y hay que valorarlo. Turquía está pasando unos momentos, como comentaba Albert, difíciles, de desconcierto. Tiene un gobierno que ha heredado una política exterior que no siente suya. La Turquía clásica, la Turquía de Atatürk, es una Turquía que quiere occidentalizarse y que estableció unos lazos muy firmes con Israel porque había unos objetivos comunes, Occidente, modernización, y unos enemigos comunes, unos vecinos, como Siria fundamentalmente, que son una amenaza directa para los intereses de ambas potencias. Pero un gobierno islamista, por muy moderado que sea, y eso nunca debemos olvidar que es una contradicción en sus términos, no puede hacer la misma política que los herederos de Atatürk. De ahí que no pudieran colaborar con Estados Unidos en la guerra de Irak y creasen serios problemas a las Fuerzas Armadas norteamericanas al cerrar uno de los dos frentes, el frente norte, que impidió la entrada de toda una división acorazada. Igualmente, también influye el problema kurdo, ¿no? Claro, la evolución de Irak no está precisamente tranquilizando a los turcos en general y a los islamistas en particular. Los kurdos están consolidando su autonomía, una autonomía que tiene pozos de petróleo, y eso pone muy nerviosos a los turcos. Pero en general también está todo el debate sobre la transformación de Oriente Medio, que implica en cierta forma occidentalizar, y eso crea dificultades para muchos islamistas, por muy turcos que sean. De ahí que en esta situación los turcos intenten recuperar el control de su política y establecer lazos firmes. Pero insisto, el desconcierto es una realidad, y hay que pensar que siendo islamista y turco, el desconcierto va a ser algo permanente durante mucho tiempo. Sin embargo, la visita, por ejemplo, la visita a Yad Vashem, la firma de un convenio militar, ¿no?, de gran significado, es decir, de alguna manera todo sigue igual como con los gobiernos anteriores. Bueno, sí, lo que dices es totalmente verdad, y ese desconcierto va a seguir por la naturaleza del partido que está en el poder. Lo que pasa es que, subyacente a esto, las relaciones con Israel siempre han continuado fuertes, incluso en estos 2 años donde el discurso oficial empezó a, digamos, ser más anti-Israel y criticar de manera muy dura a Sharon, etcétera, pero las relaciones comerciales seguían aumentando,
las relaciones militares seguían de la misma forma que antes, etcétera, etcétera. Entonces esta visita hay que tomarla más bien como un gesto diplomático, porque lo demás, más o menos por la información que tengo, seguía igual. Erdogan pidió paciencia con los palestinos a Sharon, y cuando estuvo en Gaza y Cisjordania habló de que Palestina era una gran cárcel al aire libre. Esto se entiende más bien como un mensaje a su... Sí. Fue ahora. Sí, o sea que hubo como en un doble pero lo que dices del mediador se lo han dejado muy claro en Israel, que no necesitan una mediación de Turquía. Además que la postura de Erdogan había sido una postura, intentaba ser equidistante entre Siria e Israel, cosa que nunca había ocurrido en la historia de Turquía, porque como bien dices, Siria ha sido siempre considerado un peligro para Turquía. Y claro, con esa postura equidistante, Israel no va a aceptar la mediación de Turquía. Por último, un vecino de Turquía y de Siria, que es Irak. Bueno, como comentaba, han pasado 2 años desde que terminó la guerra y la situación es grave. Florentino, ¿cómo ves tú la situación 2 años después de terminar la guerra? Pues la veo muy distinta a cómo era en aquellos momentos. Primero vivimos la guerra, que fue, pues, en cierto sentido, una guerra modélica por su rapidez. Recordemos que Estados Unidos ha invadido un país de más o menos 20 millones de personas, que tiene un ejército teóricamente de unos 400.000 hombres, que ganó la guerra, que ha ocupado el país durante 2 años y pasado ese tiempo ha tenido 1.500 bajas más o menos. En la historia de la guerra no hay muchos casos semejantes. Es un número de bajas extraordinariamente limitado. Pero de esas, la mayoría son terminado el conflicto. Sí, a eso voy, exactamente. O sea, que ha tenido muy pocas bajas, pero lo que no ha logrado es precisamente consolidar la situación. Primero porque hizo un análisis equivocado del día después, y segundo porque no tuvo la habilidad de reaccionar rápidamente ante los problemas que iban surgiendo. Es evidente que es muy fácil desde un micrófono dar lecciones a Estados Unidos, luego no es tan fácil resolver los problemas sobre el terreno, vaya esto por delante. Hoy día lo que nos encontramos es que en un tiempo récord, sobre todo si lo comparamos con lo que ocurrió en Japón o en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido un proceso electoral, hay en marcha un proceso constituyente, hay un gobierno que es el resultado de la voluntad de los iraquíes y las instituciones han empezado a funcionar. Esto es enormemente importante y está teniendo mucho efecto en los países limítrofes. ¿Qué problema estamos encontrándonos por encima de todo? Pues un problema que viene de antes de la existencia de Irak, que es un país inventado, donde hay comunidades distintas que no tienen muy claro que quieran vivir juntas. Y una de ellas, la árabe sunita, no está integrándose en el proceso. Es más, está haciendo uso de la fuerza, uso de tácticas terroristas para impedir el proceso. Ahora ya la violencia no es realmente contra los norteamericanos. Si analizamos los atentados, básicamente tiene 2 direcciones. Uno, contra el gobierno, básicamente contra la comunidad chiita, y 2, contra el Estado, básicamente contra la policía. Están intentando minar el nuevo Estado. ¿Por qué? Porque un Estado que nace de la voluntad popular, que es un Estado de Derecho, inevitablemente impedirá la hegemonía de los árabes sunitas que ha caracterizado estos años. Estamos, por lo tanto, no ya en el escenario de una guerra internacional, sino de un conflicto civil donde lo que está en juego es la propia existencia de Irak. Albert, ¿cuál es tu apreciación de la situación en Irak? No, realmente no tengo datos para poder hacer ninguna predicción, pero me parece bastante bien el análisis. Solo matizar 2 cosas, o incluso quería preguntar cosas. Lo primero es que, bueno, no ha habido un número récord de bajas de soldados, pero ha habido muchísimas bajas civiles. Esta era la estrategia de guerra, la nueva estrategia de guerra, ¿no?, de Estados Unidos. Lo segundo es algo que me he estado preguntando últimamente. ¿Esos ataques que hay ahora vienen desde fuera o desde dentro? Primero. Y segundo, ¿cómo podemos explicar que han parado casi en su totalidad los ataques mundiales de Al-Qaeda? Sí. Bueno, no sé si esto está relacionado, pero no sé si tiene esa... Hay una relación, aunque no es absoluta. Sí, quizás.
Vamos a ver, lo que en un momento determinado, a iniciativa del presidente francés, Monsieur Chirac, se llamó la resistencia, dando a entender que era el pueblo iraquí en armas que se levantaba contra el invasor, como los españoles contra Napoleón, se demostró muy pronto falso, sencillamente porque cuando íbamos viendo quién era el resistente, resultaba que cuando no era saudí era jordano, cuando no era jordano era tunecino y cuando no de otro lugar. Realmente lo que nos encontramos es que en un primer momento bandas sunitas vinculados al baasismo tratan de prestar algún tipo de resistencia, no lo consiguen, carecen de capacidad operativa y poco a poco se van fundiendo con el órgano dependiente de Al-Qaeda, que a su vez dirige un jordano. Estos actos están dirigidos fundamentalmente por la estructura vinculada a Al-Qaeda y los que actúan son en gran medida extranjeros. Pensar que una resistencia nacional está formada por extranjeros vuelve a ser una contradicción en sus términos. Estamos sobre todo ante el islamismo, que trata de evitar una derrota monumental, que es la creación de un Estado de Derecho en un país islámico. Y aquí vamos a la segunda pregunta que tú hacías. ¿Por qué ya no hay tantos atentados de Al-Qaeda fuera? Fundamentalmente por dos razones. La primera es que tras el 11 de septiembre se genera una nueva dinámica entre los servicios de inteligencia y la policía que busca precisamente a esta gente. Recordemos que durante años sencillamente no se les buscaba. Sí. Se les tenía más o menos localizado y se pensaba que no eran muy peligrosos. Sí, no se les daba importancia. Exacto. Muchos de ellos tenían fichas, muchos de ellos eran escuchados, pero no se prestaba la suficiente atención. Primero, por lo tanto, se les persigue. Segundo, Al-Qaeda está centrada en el tema de Irak, porque es ahí donde se juega su prestigio en el mundo árabe. Si ellos no consiguen desestabilizar una operación que es voluntad de Washington en el corazón del Islam, en la tierra que fue cabeza de un califato, evidentemente carecen de la fuerza suficiente para dirigir al Islam en esta batalla contra los malvados occidentales y contra los corruptos de dentro. De ahí que no puedan en estos momentos hacer tantas cosas como quisiera en otros territorios. Has hablado de las bajas civiles. La cifra que se maneja de bajas en total, tanto civiles como militares y iraquíes, son 100.000. Lanzo esta pregunta para el final. La pregunta es, ante ese número de bajas, que imagino que con otros conflictos bélicos también, si se ve en proporción, es bajo, pero si uno piensa en 100.000 personas es una cifra descomunal. Esto, como decías, Florentino, no fue previsto en su momento. ¿Cuál puede ser el desenlace? El desenlace primero es algo que no vamos a ver en un tiempo breve. Esto sí lo sabemos desde hace bastante tiempo. El proceso de consolidación de un Estado de Derecho en Irak va a ser complicado. Y como decía antes, el primer obstáculo no es el terrorismo de los islamistas. El primer obstáculo es que las distintas comunidades que conforman el Estado iraquí no está nada claro que quieran vivir juntos. Absolutamente nada claro. Y eso es un problema mucho mayor que el otro. Si ellos llegan a lograr un entendimiento en el marco de una Constitución, cosa que tiene que ocurrir en un tiempo muy breve, podrán a su vez y también en un tiempo breve acabar con el reto que les plantean los terroristas. Los terroristas hoy asustan, generan incertidumbre precisamente porque actúan sobre un Estado que no está consolidado. Albert, ¿algo más para terminar? No. Lo dejamos aquí entonces. Gracias, Albert Sabanoglu, Florentino Portero, es un placer como siempre teneros aquí. Despedimos el programa, un saludo a todos nuestros oyentes, hasta pronto.